Muy bien, el ejercicio 13.90 dice: llevamos una llave inglesa de 1.25 kilogramos desde nuestro vehículo hasta nuestra vivienda. La vivienda se encuentra a 22 grados Celsius y el vehículo a 7 grados Celsius. La llave inglesa absorbe 9 kilojulios mientras se calienta hasta estar a la temperatura ambiente. Calculen su capacidad calorífica, su calor específico y el metal del que probablemente está hecha la llave inglesa. Bien, vamos a ver qué datos tenemos. Vean que tenemos la masa de la llave inglesa, que es de 1,25 kilogramos. Tenemos una temperatura inicial. Vean que nos están diciendo que la llave inicialmente se encuentra dentro del carro, dentro del vehículo, y la temperatura del vehículo es 7 grados Celsius, 7,0 grados Celsius. Llega a una temperatura final. Vean que por aquí nos dice se calienta hasta estar a la temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? La temperatura en la que se encuentra la vivienda, es decir, la temperatura final de la herramienta va a ser de 22 grados Celsius. ¿Ok? Por lo tanto, aquí nosotros podemos calcular el cambio en la temperatura. Cambio en la temperatura sería temperatura final menos inicial, pues simplemente 22 menos 7, que eso nos va a dar una cosa así como 15 grados Celsius. Va a ser el cambio en la temperatura, 15 grados Celsius. Y vean que aquí tenemos otro valor. Dicen que la llave absorbe 9 kilojulios de energía mientras se calienta. Entonces vamos a tener un calorcillo por aquí de 9 kilojulios. Voy a pasarlo a julios. Para pasar de kilojulios a julios, nada más multiplicamos por 1000. Entonces esto sería 9000. ¿Ok? 9000 julios. Perfecto. Esos son los datos que tenemos. El inciso A nos pregunta por la capacidad calorífica y el inciso B por el calor específico. Son dos cosas diferentes. Recuerden que la capacidad calorífica, simple y sencillamente, es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un objeto. Nada más. El calor específico, por otra parte, es la cantidad de calor que se necesita suministrar para elevar la temperatura 1 grado Celsius de 1 kilogramo de materia. ¿Ok? Entonces hay una diferencia ahí entre calor específico y capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces pues vamos a calcular en el inciso A esa capacidad calorífica. ¿Cuál va a ser? La capacidad calorífica se suele denotar con la letra C mayúscula. ¿Ok? Y la capacidad calorífica nosotros la podemos calcular como el calor que absorbe el objeto dividido entre el cambio en la temperatura. Entonces esa capacidad calorífica va a ser los 9000 julios dividido entre el cambio en la temperatura, que son 15 grados Celsius. La capacidad calorífica tiene unidades de julio partido de grados Celsius. ¿Okay? Entonces metemos esto en la calculadora. Vamos a ver, sería 9000 dividido entre 15, eso da 600. ¿Okay? 600 julios o 600 joules. No sé por qué hago la J tan fea. 600 julios por cada grado Celsius. ¿Ok? Listo, ese sería el inciso A. El inciso B nosotros lo podemos calcular de dos formas. Yo lo voy a calcular de una. Ustedes lo pueden calcular con alguna otra fórmula que tal vez vieron en el curso con su profesor. Entonces, inciso B. Recuerden que hay una formulilla que nos dice a nosotros que el calor es igual a la masa, el calor, digamos, de un cuerpo, o el calor que se transfiere va a ser igual a la masa del cuerpo que está absorbiendo ese calor por el calor específico, que es una C minúscula, por el cambio en la temperatura. Entonces vean que si yo utilizo esta fórmula podemos calcular ese calor específico, porque vean que el calor ya lo tengo, la masa ya la tengo y el cambio en la temperatura también. Lo que estaría buscando es ese calor específico. Entonces lo podemos hacer fácilmente con esta fórmula. Hay una que nos dice a nosotros que la capacidad calorífica es igual al calor específico por la masa. Entonces vean que la capacidad calorífica ya la tenemos y la masa también, entonces perfectamente podríamos usar esta. Lo que pasa es que esta fórmula, pues no sé si la habrán visto en el curso, entonces lo resuelvo con esta, pero sepan que se puede hacer con esa otra fórmula.
De aquí despejo entonces el calor específico, me quedaría entonces que ese calor específico C minúscula va a ser igual al calor que absorbe la llave dividido entre la masa de la llave por el cambio en la temperatura. Sustituyo datos, calor específico va a ser igual el calor que absorbe la llave, que son los 9000 julios, dividido entre la masa, que es 1,25 kilogramos, por el cambio de la temperatura, que ya sabemos que es de 15 grados Celsius. Okay. Si metemos eso en la calculadora, vamos a tener el valor de ese calor específico. Ok, nada más déjenme arreglar esto y meter el valor a la calculadora. Sería 9000 entre 1.25 por 15, eso me da 480. Vean que eso son unidades de julios partido de kilogramo por grado Celsius. Ok, esta sería la respuesta al inciso B. El calor específico de la llave es de 480 julios partido de kilogramo por cada grado Celsius. Vean que las unidades son diferentes en capacidad calorífica y en calor específico. Okay. ¿Sí? Vean que el calor específico es grado Celsius por cada kilogramo de masa. 1 grado Celsius por cada kilogramo de masa. Aquí es grado Celsius por cada, o sea, energía por cada grado Celsius. Okay. El inciso C nos pregunta, pues, que determinemos cuál es el metal del que probablemente está hecha la llave inglesa. Entonces, para responder al inciso C tenemos que irnos a la tablita. Esta tablita se las da el libro. Ustedes la tienen en el libro. Y comparamos. Vean que a nosotros nos dio el calor específico, nos dio 480 julios. Entonces, si nos vamos a la tablita y verificamos cuál tiene un calor específico similar a 480 julios. El aluminio no, el berilio tampoco. Berilio, pues, no, ¿verdad? Cobre tampoco. Está bastante bajo. Etanol, pues no va a ser etanol. No va a ser el cuerpo, no va a ser hielo, no va a ser plomo. Hierro está cerca. Mercurio tampoco, plata tampoco, agua tampoco, madera tampoco y acero. Vean que los que están más cerca son el hierro y el acero. Entonces está más cerca del acero. Vean que nos dio un valor de 480 y el acero tiene un valor de 500. Vean que aquí dice típico. ¿Qué quiere decir esto que dice típico? Quiere decir que, bueno, recuerden ustedes que el acero es una aleación de hierro con carbono. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la proporción de los elementos que componen el acero, el calor específico del acero va a ser diferente. Entonces, aquí nos dice típico 500, ¿verdad? Pero, pues, si no tiene la proporción específica de estos, que representa, digamos, estos 500 julios partido de kilogramo por grado Celsius, el calor específico va a cambiar. Generalmente el calor específico del hierro ronda entre los 470 y los 500. Entonces vean que el valor que nos dio a nosotros es 480, muy próximo al hierro. Entonces voy a colocar por acá nada más. Se infiere, colocarlo por acá, se infiere con base en calor específico que el material de la herramienta o de la llave es acero. Listo. Ok, esta sería entonces la respuesta al inciso C. Hacer esto más pequeño. Ahí está bien. Se infiere que es acero. Y entonces, pues, esta sería la solución al ejercicio 13.90. Ven que es más sencillo de lo que puede parecer. Aquí nada más tomar en cuenta estas formulillas, ¿verdad? De la capacidad calorífica y pues básicamente en estos ejercicios es llegar, armar la fórmula y sustituir datos. Este sería el 13.90.